Bueno, para realizar esta punta lógica vamos a realizar este circuito. Y para que sea fácil de identificar en los LED, en el diodo emisor de luz, vamos a utilizar estos diagramas. Para empezar, vamos a realizar el circuito en una proto para poder corroborar el correcto funcionamiento del circuito. Vamos a comenzar desde el final hasta el inicio, por así decirlo. Vamos a comenzar con un cable con el que podamos conectar los dos LEDs, que va a representar el final de nuestro circuito. Para este circuito vamos a conectar un LED rojo, vamos a conectar su punto negativo. Fácilmente, viendo el LED de un costado, podemos ver que tiene esta figura. El ánodo, que vendría siendo el pin negativo, suele tener una placa más grande, por lo que vamos a revisar el pin de la placa más grande y lo vamos a conectar al cable. De igual forma vamos a conectar un diodo de color azul. Vamos a conectar el lado positivo, por lo que tendríamos que revisar el pin con la placa más pequeña, y ese es el que se va a conectar al cable. Ahora vamos a proseguir con la siguiente parte del circuito. Vemos que en el LED rojo está conectada una resistencia, así que en el pin que quedó vamos a conectar una resistencia al polo positivo de nuestra proto, y de igual forma vamos a conectar una resistencia al pin negativo de este, y lo vamos a conectar al polo negativo o tierra de nuestra protoboard. Para finalizar tenemos que colocar un LED blanco. Este es opcional, pero sirve para identificar que el circuito se encuentre en funcionamiento. Que en este vamos a conectar el pin positivo a corriente y el negativo a tierra, o bueno, a la resistencia positiva y a la resistencia negativa. Revisamos esto, revisamos las placas y lo conectamos. Y técnicamente ya tendríamos el circuito finalizado, el circuito base, por lo que podemos utilizar una fuente de voltaje para corroborar que el circuito se encuentra en correcto funcionamiento. Conectamos voltaje, conectamos tierra y el LED blanco tendría que encender. Para corroborar que el circuito se encuentre funcionando, podemos conectar un cable jumper al cable que utilizamos para conectar ambos LEDs. Y para corroborar que funcione correctamente, este cable lo podemos conectar al positivo o al negativo de la proto. Dependiendo de cuál conectemos, será el LED que va a encender, el rojo o el azul. En este caso, si lo conectamos al azul, se va a encender el LED de color rojo, que simboliza un cero lógico, lo que va a dar un pulso negativo o apagado. Como podrán ver, se apagó el LED blanco porque actúa como una protección y se encendió el LED rojo. Si lo desconectamos, va a regresar a su estado inicial en el que ambos LEDs se encuentran apagados y el blanco se encuentra encendido. Ahora, si conectamos al polo rojo, al polo positivo, se va a encender el LED azul. Y como no se encuentra en corto, el LED blanco va a seguir encendido. Ahora, vamos a proceder a un ensamble. Vamos a proceder a emplear una placa fenólica. Esta placa fenólica tiene unas dimensiones de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo. O una forma más sencilla de hacerlo es contar los puntos que tiene, que serían 5 por 17, para que tenga este largo específico.
A esta le vamos a asignar un inicio y un final para el ensamble correcto del circuito y poder crear nuestra punta lógica de forma portátil. Vamos a comenzar con el LED azul. Este LED vamos a ponerlo de tal forma que la pata o el pin del ánodo de la placa más larga se encuentre mirando para atrás. O sea que en nuestra placa, si tenemos un frente, un final, vamos a tener, ay perdón, me equivoqué, vamos a tener que tenerlo mirando hacia el frente, disculpen. Vamos a tener que tenerlo mirando hacia el frente. Y si se dan cuenta, como fue de 5 de largo, al estar cortado solamente vamos a tener 3. Solo vamos a emplear la línea del centro para los LED, para que se encuentren todos en fila india. Todos los pines se deben encontrar en fila india. Así que en el primer pin del centro vamos a poner el ánodo del LED azul y en el segundo el cátodo, para que se encuentre de esta forma. ¿Ok? Posteriormente, aquí lo puse un poquito al revés, perdón, vamos a colocar el LED rojo, pero vamos a tener en cuenta que vamos a dejar el espacio de 1 de los agujeros de la placa fenólica. Por lo tanto, lo vamos a colocar en la misma forma en la que colocamos el LED azul, con el ánodo mirando hacia la parte frontal de la placa y el cátodo viendo hacia la parte posterior. Luego vamos a dejar un espacio de 2 agujeros para colocar el LED blanco, que al igual que el rojo y el azul, el ánodo debe estar mirando hacia la parte frontal y el cátodo a la parte trasera. De esta forma va a tener este espaciamiento. De esta forma vamos a poder embonarlo con la placa impresa en 3D. Ahora, como vieron, el circuito también lleva resistencias. Estas resistencias las vamos a colocar en los costados que quedan libres, en el primer pin, de esta forma, para que al final tengamos en la parte trasera de la placa fenólica un espacio de 2 orificios. En esos 2 orificios vamos a colocar de preferencia una bornera. Es una pieza que nos permitirá conectar y desconectar fácilmente los cables de alimentación del circuito. Y de esta forma tenemos el circuito base o el ensamble base de nuestra punta lógica. Una forma sencilla de corroborar que todo esté bien posicionado antes de proceder a soldar es utilizar la misma tapa que se imprimió para ensamblarlo y podemos ver que todo queda perfectamente y de esta forma nada se nos va a mover del lugar. Con esto le podemos dar vuelta sin ningún problema y procederemos con el soldado de las piezas. Como podrán ver, los LEDs se encuentran en fila india y las resistencias en los costados. En este caso, si se darán cuenta, dejamos un espacio de 1 entre los LEDs. En ese espacio que hemos dejado, vamos a colocar un cable, pero este cable lo vamos a colocar del lado superior de la placa. Ese cable lo vamos a conectar a una punta de un destornillador o un tornillo, pero de preferencia pueden utilizar una punta de cautín. En la pieza impresa en 3D se encuentra ya con el hueco justo para poder colocar una punta de cautín. Ya una vez colocados los LEDs en la posición que corresponde, pueden seguir el diagrama que ya les expliqué cómo se hacen las conexiones. En base a eso, van a terminar con una punta lógica funcional. La punta lógica ya ensamblada para corroborar su correcto funcionamiento, vamos a repetir lo que hicimos anteriormente, que es colocar el pin positivo, alimentarlo con voltaje y como podrán ver
el LED blanco enciende. Si la punta la conectamos al negativo, se va a encender el LED rojo. Y si se conecta al positivo, se enciende el LED azul. Con eso corroboraríamos el correcto funcionamiento de la punta lógica. Espero que les haya gustado. Espero